Hace 400 años, existían marineros que surcaban con valentía los 7 mares, saqueando otras embarcaciones y en una búsqueda eterna de tesoros y botines sin fin. Además, también utilizaban patas de palo, garfios, un parche en el ojo, un loro mascota en el hombro y al final de cada frase decían ¡Ah, venga! Qué estúpido. O al menos eso es lo que el cine y la literatura nos han hecho creer. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Márquez y bienvenidos a Cool Sessions. Bienvenidos marineros de agua dulce a un episodio más de Cool Sessions. Sessions de sesiones cool de cultura, sesiones de cultura. Un espacio en el que hablaremos de distintos temas para que seamos personas que saben de todo un poquito y que por ende nuestras conversaciones sean mucho más épicas. El día de hoy tenemos un episodio interesante porque vamos a hablar acerca de los piratas. El cine y la literatura nos han mostrado a los piratas de cierta manera, así que el día de hoy vamos a hablar de cómo era realmente la vida de los piratas, cómo se vestían, cómo se veían, qué hacían, cuáles son los piratas más famosos o famosas, porque también habían mujeres, piratas actuales, porque también hay piratas actuales, y por supuesto, leyendas importantes de la época. Sin nada más que agregar, arrancamos. ¿Quiénes eran los piratas? Los piratas eran marineros que saqueaban otras embarcaciones. Ahora, ¿hacían estos saqueos solo por el oro, por el dinero? No necesariamente. Evidentemente, si había oro, mucho mejor, pero también saqueaban comida, provisiones, cosas para reparar los barcos, en fin, no solo oro. ¿Cómo se vestían? Creo que tenemos una imagen de que los piratas utilizaban una especie de chaqueta grande, unas botas largas, un cinturón con una hebilla gigante, tenían unas barbas súper largas, en fin, gracias Disney. La verdad, no existía una vestimenta súper específica, es decir, no había un uniforme de pirata, ¿sí? Digamos que se vestían como cualquier marinero de la época lo haría. Ahora en las películas muestran a los piratas como personas con una apariencia no tan pulcra. Y es que hay que tener en cuenta que eran personas que pasaban muchísimo tiempo en alta mar. Así que evidentemente su higiene no era la mejor. Tampoco su salud, porque no se alimentaban tan bien. Entre algunas de las enfermedades de las que sufrían tenemos al escorbuto, que sea principalmente por falta de vitamina C, pero también tenían problemas estomacales, ya que alimentos como la carne no se podían conservar bien, se dañaban rápido. Lo mismo con los granos, se llenaban de humedad de la bodega del barco y se echaban a perder muy pronto, o hasta el agua se contaminaba con ciertos tipos de algas. Entonces ellos comían esa comida un poco contaminada y por eso siempre estaban un poco enfermos del estómago y les tocaba hacer del popis con sangre. Así como no había una vestimenta específica para los piratas, tampoco había una raza específica. Había piratas de todas las razas. No solo porque en los barcos había personas de muchos países, sino porque los piratas se ubicaban también en diferentes zonas. Es decir, están los piratas del Caribe, sí, como la película, piratas del Atlántico, del Océano Índico, del Pacífico, piratas que surcaban los mares asiáticos, por las áreas de Indonesia, Singapur, Malasia. En fin, había muchos piratas. Otra pregunta frecuente es, ¿qué hacían con los botines? Pues los piratas no eran ricos, no vivían una vida de ricos. De hecho, se dice que dejaban una parte del botín para hacer reparaciones al barco si era necesario y el resto se lo gastaban en alcohol y mujeres, lo más rápido posible. Así que los piratas no siempre tenían dinero, por eso siempre estaban buscando algo que robar. Como dije anteriormente, no solo saqueaban oro, sino también comida y demás provisiones. Se podría decir que estaban en un estado de supervivencia todo el tiempo, como Bear Grylls. Mejor dicho, como cualquier programa de supervivencia de Discovery Channel, pero con saqueos y burdeles. Te preguntarás, ¿por qué
surgieron los piratas. En la mayoría de los casos por una especie de descontento social, una especie de revolución, ya sea problemas que tuvieran con el gobierno, falta de oportunidades, y veían muy tentador el encontrar tesoros, lo veían como una oportunidad, algunos en busca de adrenalina. También leí por ahí que en algunos casos, cuando los piratas llegaban a una ciudad a saquearla y en esa ciudad había esclavos, a algunos les ofrecían su libertad a cambio de unirse a la tripulación. Supongo que a otros simplemente se los llevaban y los vendían también, porque pues buenas personas tampoco eran. Se podría decir entonces que la mayoría de las personas que se unían a los piratas no tenían mucho dinero, pero se han oído casos de personas que se unieron a los piratas aun cuando su familia era rica. En ese caso sí no sabría decirte por qué una persona con familia rica se uniría a los piratas. No sé si fue algo como en busca de adrenalina o simplemente porque estaban enojados con sus padres y querían ser rebeldes. Tipo, mi papá no me compró la embarcación que yo quería. Tipo, mi papá no me compró la embarcación que yo quería. Entonces, pues me uno a los piratas. Ya saben, berrinches del siglo XVII. Ahora hablemos de piratas famosos. Bueno, vamos a comenzar por uno, si no es que es el más conocido de todos los piratas, es el famosísimo Barba Negra. Según algunos textos, ese pirata era un excelente líder, no manejaba solo un barco, sino tenía una flota entera, era súper conocido porque había enterrado uno o varios tesoros y además era muy temido por los otros piratas y las otras personas de la época porque era como muy imponente, era muy agresivo. Se dice que él se ponía unas mechas en la barba. Este sí le hacía referencia a su nombre, sí tenía una barba considerablemente larga, y se dice que ponía mechas en su barba y las prendía en fuego para intimidar a sus oponentes al momento de pelear. Otro pirata famoso es Captain Kidd. Él era un corsario. Para los que no sepan qué es un corsario, eran marineros a los que se les otorgaba un permiso legal para saquear, porque no saqueaban para ellos, sino en nombre del gobierno, en este caso británico. Entonces podían saquear barcos enemigos. En el caso de él, me parece que tenía permiso de saquear barcos franceses, pero él empezó a saquear cualquier barco que se le pasara por el frente, así que fue declarado pirata porque no siguió las reglas. Ese señor fue conocido por andar en aventuras buscando tesoros y obviamente lo estaba buscando el gobierno para atraparlo por ser pirata. Al final sí lo atraparon y fue sentenciado a la horca. Otro pirata conocido es Colico Jack Rackham, que fue conocido por la famosa bandera pirata, ¿no? La que tiene una calavera y dos huesos así cruzados, que se llama la Jolly Roger. Pasando ahora a las piratas mujeres, tenemos a Anne Bonny y a Mary Red. Ambas luchaban junto a Calico Jack, que es el pirata que mencioné antes. Estaban en la misma embarcación luchando juntos. Se dice que Anne aparentemente tenía una especie de relación romántica con ese pirata, pero igual luchaba, era muy buena luchando, era muy feroz. Al final la arrestaron. No se sabe si escapó o murió o qué le pasó. Y la otra, Mary Red, tiene una historia bastante interesante porque ella se vestía como hombre para estar en la embarcación. Se vestía como hombre y también luchaba ferozmente. La otra parece ser que no, pero Mary Red sí se vestía como hombre. Otro era Henry Morgan. También era un corsario al principio, pero luego se volvió pirata. Bueno, resulta que después de sus aventuras, él obtuvo un perdón real por parte del rey Carlos II. Y parece que de una u otra forma obtuvo el favor de la corona porque a pesar de su pasado pirata, años más tarde se convirtió en el gobernador de Jamaica. Esos son los piratas más famosos.
de un periodo que se llama la era dorada de la piratería, porque los piratas no solo existieron entre el siglo XVII e inicios del siglo XVIII, esa es la era dorada de la piratería, pero antes también existían otro tipo de piratas y de hecho en la actualidad también existen otros piratas, digamos que han cambiado. Los piratas no solo existieron en ese periodo de tiempo. Lo que quiero que quede claro es que ni el Capitán Garfio ni Jack Sparrow existieron. Haciendo esta investigación me di cuenta que de pronto en la película Piratas del Caribe, cuando Elizabeth se viste de hombre para entrar a la tripulación, a lo mejor se inspiraron de Mary Red. Tal vez. Pero la verdad no tengo idea. Otro dato interesantísimo acerca de los piratas es que tenían algo que se llamaba el código pirata. Y era como una especie de reglas, normas, leyes para que hubiera una especie de organización entre ellos, una especie de democracia. Y esas reglas iban desde una elección, una votación para elegir al capitán, la división equitativa del botín, igualdad y justicia, habían juicios, estaba prohibida la violencia entre los compañeros de la embarcación y estaba prohibido saquear a otros piratas que pertenecían a la misma hermandad. Tengo algunos... conozco algunas personas. Vea, otro dato curioso. Conozco personas que han ido a las Bahamas, que es un sitio en el que se acentuaron muchos piratas en esos puertos de las Bahamas, Jamaica, y esas personas han ido a las Bahamas y han ido como a tours sobre los piratas y eso, y supuestamente allá les dicen que en el código pirata, cuando uno de esos piratas abusaba sexualmente de una dama honorable, el castigo era que le cortaban su miembro. Ahora, no pude encontrar información al respecto, así que no sé si es real y ellos tienen la información porque allá es donde pasaban esas cosas, o es algo que le dicen a los turistas como para generar sensacionalismo, para hacer la historia más interesante. La verdad no sé, pero igual lo quería compartir con ustedes. Además de las leyendas populares como el mapa que guía hacia el tesoro enterrado y los monstruos marinos, hay una historia que me llama la atención y es la del holandés errante. El holandés errante es un barco fantasma. La historia cuenta que era un barco con un capitán holandés llamado Van der Decken y estaban en medio de una tormenta. Entonces el hombre desafió a Dios porque él quería pasar por ese lugar y Dios lo castigó, les mandó una tormenta, algo así. Y que luego él hizo como un pacto con el diablo para sobrevivir, pero entonces le cayó una maldición y estaba condenado a surcar los mares por la eternidad con una tripulación fantasma también. Y se han contado historias de personas que ven que un barco aparece y se desaparece en el medio del mar, pero es considerado mal augurio, es decir, la gente que lo ve es porque es probable que algo malo les va a pasar, como que van a tener un accidente o se van a morir. Teniendo en cuenta esa historia, sí se me parece un poquito como al barco de David Jones en Piratas del Caribe. Supongo yo que ese sería el holandés errante. No sé si tiene el mismo nombre. Y una referencia a este holandés errante también pasa en Bob Esponja. No me juzguen, pues yo sí veía Bob Esponja cuando estaba niño. Pero ahí se llama el holandés volador. Si bien cuando pensamos en piratas nos imaginamos las películas que acabo de escribir y algo como de hace muchos años atrás, también existen piratas modernos, solo que han evolucionado. Y estos se ubican en el Golfo de Adén y el Mar de Somalia, el Estrecho de Malaca, el Golfo de Guinea y el Mar de Filipinas, entre otros. La diferencia entre los piratas de hace 400 años y estos es que esos sí que están bien armados, con armas de fuego y saquean barcos comerciales. Pero ahora se roban cualquier carga, incluyendo piedras preciosas, petróleo o incluso
secuestran a la tripulación y luego piden millones por su rescate. Esos piratas son altamente hostiles también, así que muchos gobiernos han creado alianzas entre diversos países para intentar acabar con este fenómeno que amenaza la seguridad de alta mar. Y hasta aquí llegamos el día de hoy, amigos. Muchísimas gracias por ver otro episodio de Cool Sessions. Espero que les haya resultado muy entretenido saber acerca de los piratas y de sus costumbres, y espero que les haya gustado mi barco decorativo también. Si les gusta este tipo de contenido, por favor denle like y suscríbanse a este canal para que sigamos subiendo videos cool. Nos vemos en la siguiente entrega de Cool Sessions. Mi nombre es Francisco Márquez. Hasta la próxima.